¿Cómo están ustedes? A ver, buenos días. Bueno, ya, me voy a calmar, porque yo con la adoración quedo como... pero ahora me voy a calmar, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a orar. Ya. Señor, gracias te damos por esta presencia tuya, por poder adorarte y estar contigo, Señor, por bendecir esos momentos de adoración con tu amor, con todo lo que tú eres, Señor. Y poder estar adorando no al aire, sino que sabiendo que tú estás, Señor. Y que tú nos estás escuchando y que vienes, Señor, a poner tu oído a cada cosa que nosotros decimos y hablamos. Y ahora te pido, Espíritu Santo, que tú bendigas también esta palabra, que tú me guíes, Señor, que seas tú el que hable y yo pueda bendecir tu nombre, Señor, glorificar tu nombre y levantar tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, el otro día yo estaba viendo a un pastor, una prédica de un pastor que es muy famoso, un pastor bautista muy famoso, que no voy a dar el nombre porque no es necesario, ¿ya? Y yo lo estaba viendo porque esta persona tuvo un ataque al corazón. Él es muy bíblico y tuvo un ataque al corazón y estuvo como un año perdido recuperándose de ese ataque al corazón. Parece que quedó con problemas en el habla y todo, pero ahora está súper bien. Entonces yo pensé, bueno, con todo lo que le pasó ahora se va a poner un poquito más en el espíritu y no tanto en su conocimiento. Pero esto es para todos los que son nuevos en nuestra iglesia, porque los antiguos saben que es lo que predico yo, que es tan importante el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y no tanto, o sea, no digo que yo no conozco la palabra, pero cuando tú no tienes el Espíritu Santo, lo que uno se demora un día en aprender, las otras personas se demoran años, porque no hay revelación del Espíritu Santo, y algunas veces no entienden nada igual. Entonces yo quería ponerle este ejemplo, de un ejemplo que dio esta persona, ¿ya? Este pastor, que es muy admirado, y eso es lo peligroso, es muy admirado, sobre todo en los bautistas y en general en todas partes, muy famoso, ¿ya? Y él dio este ejemplo de lo que significa el pago que hace Jesucristo en el Calvario, y dijo: si tú un día encuentras a toda tu familia asesinada, mira el ejemplo, es extremo, es terrible, y encuentras al ladrón o al asesino que hizo esto, entonces tú lo tomas, lo amarras, ¿no es cierto?, y lo entregas a la policía, después de que mató a toda tu familia. Entonces vas al juicio, y en el juicio el juez es un juez bueno, y le dice: como yo soy un juez bueno, yo te perdono todo lo que hiciste, y lo deja libre, y se va, no solo lo deja libre, sino que se va a comer con él. Ese fue el ejemplo que dio, ¿ya? Pero esto no es que él fue, pero esto se justifica en la cruz del Calvario, porque Cristo perdona todos nuestros pecados. Hasta ahí está súper bien, y se fue este juez bueno a comer con el asesino. Pero sabes que hay un solo problema en esto. Y yo quedé así como, no puede ser que digan un ejemplo así y quede eso en el aire. Porque para que esta cruz valga y te perdonen ese pecado, tiene que haber arrepentimiento. Y no solo arrepentimiento, tú tienes que recibir a este Espíritu Santo y ser transformado. Porque esa persona se fue a comer con el asesino. Ese asesino no se arrepintió. En ninguna parte dijo todo esto. Tampoco fue transformado. Porque no es que tú asesinas y tú te arrepientes y te perdonan, sino que hay una transformación en la persona. La persona no deja de ser asesina y se vuelve una persona maravillosa, igual a Cristo, porque Cristo vive en él. Entonces ese pecado tiene perdón. Y por eso que es tan importante no creer que lo que yo haga y siga siendo mal, o sea, ese hombre dejó de ser asesino.
¿Quedó en el aire eso? Entonces, ¿se dan cuenta lo peligroso que es lo que se predica en casi todas las iglesias hoy día? Que tú hagas lo que hagas, tienes salvación asegurada. Y no es así. Cristo murió, sí, por nuestros pecados. Pero lo más importante, se subió a su cruz porque sabía el valor que teníamos cada uno de nosotros cuando conociéramos a Cristo y Cristo viviera en nosotros, cuando ese Espíritu Santo nos transformara. O sea que el que abusa con un niño o el pedófilo y se convierte y sigue siendo lo mismo porque ya fue perdonado, entonces reconoce a Jesucristo y fue perdonado, entonces tiene salvación y sigue siendo igual. Porque somos pecadores y tenemos la naturaleza caída y venimos de Adán y seguimos siendo igual. Eso es lo que se predica, hermano. Eso es lo que le han predicado a ustedes. Y Cristo sufrió esa cruz porque sabía que iban a haber muchos hermanos. Es el primogénito de muchos hermanos iguales a Él. Porque ese Espíritu Santo vino a esta tierra para estar en cada uno de nosotros, y nosotros somos templos del Espíritu Santo para ser transformados y mostrar a Cristo y glorificar a Cristo en esta tierra y ser luz y sal y esperanza de este mundo, porque esa es la esperanza, ¿no es cierto? Cristo en nosotros, la esperanza del mundo. Y por eso quiero repetir varias cosas que dije la semana pasada, porque hay en lo que dije la semana pasada, hay mucha revelación que a veces pasa de largo porque la gente no capta todo el mensaje. Y entender que Cristo se subió a esa cruz porque iba a transformar el mundo, porque los apóstoles transformaron el mundo. Hay un antes y un después de Cristo. No es que nosotros seguimos siendo iguales, tenemos salvación porque Él murió por mí. No. Hay un crecimiento grande, hay una transformación. No pueden seguir creyendo que hagas lo que hagas, vas a seguir igual, te vas a ir al cielo porque reconociste y dijiste una oración y Cristo entró en ti según tú y sigues siendo igual, sigues pecando lo mismo. Efesios 4:22. Esto lo leí la semana pasada. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Si tú reconoces a Cristo, hay un cambio profundo. Este hombre viciado es corrupto, depravado, inmoral. Eso eras antes de Cristo. Despójate de eso. No sigue siendo lo mismo. El asesino no sigue siendo asesino. ¿Me entienden? Es que tienen que entender esto, porque a muchos de ustedes que son nuevos en nuestra iglesia le han predicado esta barbaridad y siguen siendo los mismos y siguen llenos de demonios, porque con el pecado entran de demonios. El enemigo dice, el espíritu del aire funciona ahora en la desobediencia. Entonces, si ustedes siguen pecando, se llenan de espíritu. No se vayan, porque créanme, esta es la palabra de verdad, no lo que le han predicado antes. Muchos se molestan, no, pero Señor, no, escuchen esto. La palabra dice que deben despojarte del viejo hombre que estaba viciado, corrupto, depravado, inmoral. Esa es la palabra de viciado. Y conforme, esta corrupción es conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa deseo engañoso? El deseo de lo prohibido, de la lujuria. Eso dice aquí. Esa es la traducción de la palabra del griego que usa el Señor en esto. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de eso. Y después dice, y renovaos en el Espíritu Santo de vuestra mente. Cambiar nuestra mente completamente, la mente de Cristo. Ese es el Espíritu Santo. ¿Quién le puso la mente a Cristo? El Espíritu Santo le puso. Si Él se despojó de su deidad y vino como hombre para mostrarnos cómo íbamos a ser nosotros después de la cruz. Después de morir con Él en la cruz. Morimos a este hombre depravado y corrupto, con esos deseos engañosos que son lujuriosos y prohibidos, para ser como Él. Y nos renueva ese Espíritu Santo en nuestra mente, nos cambia y nos viste del nuevo hombre, una nueva creación, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
un nuevo hombre que vive en la justicia, que es recto, que hace bien las cosas, que actúa como Cristo actuó cuando vino a esta tierra. Ese es el evangelio, hermanos míos. Y no la mentira que te dicen para que tú estés contento y sigas ahí en la iglesia y se llenan la iglesia. Son miles de personas que se van a ir junto con ese pastor al infierno por la mentira que estás predicando. Vestidos del nuevo hombre, voy a repetir, creados según Dios. ¿Te crees que va a crear una persona caída, una naturaleza caída, corrupta, todo, y va a seguir ahí el Señor? ¿Se va a meter su espíritu ahí para que siga igual? Es para transformarlo con su poder, con su gracia. Ese poder maravilloso que nos hace actuar como Jesucristo. Y dice en Corintios 6:19, 1 Corintios, 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que el Espíritu Santo vive en ti? ¿Ignoras eso? Bueno, si Él vive en ti, tú tienes que ser transformado. Y el Espíritu Santo lo que hace es formar a Cristo en ti, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Ya tú no te perteneces, no puedes hacer lo que te dé la gana. Ya no vives en tu voluntad, vives en la voluntad de Dios, como Cristo cuando vino acá, vivió en la voluntad del Padre. Señor, si puedes, que pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él estaba diciendo otra cosa, que su voluntad quería zafarse de esa copa de ira que iba a recibir por nosotros. Pero el Señor le dijo, pero haz tu voluntad. Y recibió esa ira, y fue aplastado por esa ira, fue hollado, dice en un salmo, por la ira que había en contra de nosotros. ¿Pero para qué? Para que nosotros, cuando lo reconociéramos a Él, hiciéramos como Él hizo, la voluntad de Dios, y no lo que nosotros queremos. Y usamos este evangelio como una pata de conejo para que nos vaya bien, para que nos dé todo lo que nosotros queremos, para cumplir todos nuestros sueños. No es eso el evangelio. Es mucho mejor que eso, es vivir en la voluntad de Dios, que tú ni siquiera te la puedes imaginar. Porque no ha subido a tu mente, no ha subido a tu corazón, no la has pensado, no la has visto, ni la has escuchado. Pero el Espíritu Santo que está dentro tuyo, por eso eres templo, te va guiando para hacer esa voluntad tremenda que es la voluntad de Dios. Que es mucho mejor que nuestros deseos, que nuestros anhelos, que nuestros sueños que puso el enemigo cuando éramos corruptos y todo lo que dije antes. Ahí salieron todos esos anhelos que tenías tú cuando te encontraste con el Señor y que crees que ahora con el Señor vas a cumplirlo. No es así, uno cambia, es transformado porque vive en la voluntad gloriosa del Señor. Gloriosa, en esa voluntad vivimos. El cual tenéis de Dios, dice el Espíritu Santo, el cual nos dio el Señor, Dios, y ya no somos nuestros, no nos pertenecemos, hacemos la voluntad de nuestro Señor. Y entonces Cristo vive en nosotros. Miren Gálatas 5:22, miren lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor. No está hablando de tu amor. No está hablando de ese amor que necesita que todos agradar a todo el mundo y anda, que todos te amen. Un amor de necesidad es amor que da. Amor significa dar vida a los demás. Es un amor que da vida. Porque ese es el fruto que pone el Espíritu Santo, porque tú eres templo de ese Espíritu Santo y Él pone el amor de Dios en ti. El amor de Cristo que dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir como Él. Después pone gozo, paz. ¿Sabe qué significa esa paz? Es la paz de Dios. Que a pesar de las circunstancias que tú puedas vivir, como una pérdida, ¿no es cierto?, como recién acaba de decir Daniel, tú igual estás agradecido en el Señor. Igual tú no cuestionas su voluntad. Porque la paz significa, es la paz de Jesucristo, del Mesías. Esa es la paz que está dentro tuyo. Dígame, ¿cuándo perdió la paz el Señor? Es la paz que te da la salvación. La salvación es libertad, es sanidad y vida eterna. Esa es la paz. El estado tranquilo de un alma asegurada de su salvación.
por medio de Cristo. Esa es la paz. O sea, ya no hay nada pendiente con Dios Padre. Esa es la paz que pone el Espíritu Santo. Yo sé que voy a ser, que soy hijo de Dios y voy a tener vida eterna. Pero no porque yo lo voy a lograr, sino que porque voy a cooperar a que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Porque eso es lo que uno hace, cooperar, dejar, someterse al Espíritu Santo, y Él nos cambia, nos transforma y nos hace iguales a Cristo. Eso es el Evangelio, hermanos míos. Eso es el Evangelio. Yo no sé si les puedo decir a todos hermanos, porque hermanos, como dijo Jesucristo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi familia. ¿Les puedo decir a todos hermanos? Ojalá que sí, pues espero que sí. Dice, entonces, después de la paz, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Todas estas cosas son frutos que demostró Jesucristo. Es la paz de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, la benignidad de Jesucristo, la bondad de Jesucristo, la fe de Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo, porque eso es lo que pone el Espíritu Santo. Mansedumbre, la mansedumbre de Cristo, que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Templanza, el dominio propio, ¿cierto? Para hacer la voluntad de Dios y no la mía. Esa es la templanza, ese es el dominio propio, para dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mí y me transforme. Por eso, en Juan 13:34 Jesucristo dice, y esto lo dije la semana pasada, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto que dice Jesucristo es tremendo, porque cambia el mandamiento. ¿Saben por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pone el amor de Dios. Por eso nos dice, un nuevo mandamiento de hoy. Hoy día usted, el nuevo hombre, puede amar como yo amé. Tú puedes dar tu vida incluso por los demás, porque tu amor es el mismo que yo tenía cuando di mi vida en el Calvario. Ese es el amor que pone el Espíritu Santo en nosotros. No es un amor egoísta que busca lo suyo, es que busca lo de los demás. Es que se entrega para los demás, que da su tiempo para los demás. Es que no tengo tiempo. No tienen tiempo ni para pasar tiempo con Dios. Vas a tener tiempo para los demás. Estás imbuido en ti. Y eso es egoísmo. Y el Señor dice, toma tu cruz. O sea, muere tus deseos. Y sígueme. O sea, haz lo que yo hice. Olvídate de tu plan. Porque yo tengo un mejor plan para ti. Un mucho más grande plan. Entonces voy a leer Romanos 8, voy a ir al 26, que esto es todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿ya? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, si tú eres débil, porque claro, tuviste la naturaleza caída no sé cuántos años, depende de a qué edad te convertiste, de verdad estoy hablando, que empezó la transformación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo dice, con su poder, si tú tienes alguna debilidad, Él te ayuda en esa debilidad. Te pone su fortaleza en esa debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y yo decía, en realidad, cuando nosotros oramos, pedimos lo que a nosotros se nos ocurre. Pero aquí dice, no sabemos pedir como nos conviene. Eso es lo que dice aquí. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como de gemidos indecibles. El Espíritu, ¿no es cierto? Y yo decía la semana pasada que uno pedía por un Mercedes-Benz. Yo quería saber, me estaban diciendo, se equivocó, pidió por un Ferrari. Era para ver si estaban atentos. No se me ha olvidado. Yo pedía, aquí saltaron los dos. Yo pedía por un Ferrari, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo decía, no le den el Ferrari porque eso, quizás, ¿qué le va a pasar a este loco? Eso pasa.
Nosotros pedimos por cosas que no corresponden. Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Esa lengua, ¿no es cierto?, que sale desde el interior, porque somos templo del Espíritu Santo, debemos dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Es fundamental esto. Y no tener miedo que Él interceda por nosotros. ¿Ya? Más el que Él escudriña los corazones, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, está hablando aquí. O sea, Dios que escudriña los corazones sabe lo que está, la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo pide exactamente por lo que Dios le dice que debe pedir, de acuerdo a nuestro plan, al plan que tiene trazado. Entonces debemos dejar y hacer que debemos darle tiempo y dejar que el Espíritu Santo empiece a adorar y a orar por nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? ¿Quién puede si está el Espíritu Santo dentro de nosotros? Está Dios mismo, el poder mismo, Dios intercediendo, Dios diciéndole cómo debe interceder por nosotros. El Espíritu Santo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, dio a su Hijo por nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué es lo que significa justifica? ¿Ustedes saben qué significa justifica? Porque nosotros hablamos de justificar, pero no sabemos realmente qué significa la palabra justificar. Es que Dios, a través de su Hijo, nos hace justos, pero a través también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace actuar justos, o sea, rectos, hacer las cosas como corresponde, como Cristo las hizo. Eso es justificar. No que me pagó todos los pecados y yo sigo haciendo igual y se pone unos lentes para verme como Cristo. No es eso. El Señor no se engaña a sí mismo. Él ve que vamos a ser transformados por el Espíritu Santo. Esa es la justificación. Nos hace justos y nos transforma para que seamos como Cristo. Oh, gracias, Señor, por eso. Por pararme en esa palabra. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién condena? ¿Quién nos puede condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo digo, ¿por qué está intercediendo el Espíritu Santo, el Padre para nosotros, el Cristo por nosotros? ¿Por qué interceden? ¿Para qué? Para que nosotros sigamos haciendo lo mismo y seamos perdonados y podamos llegar a la vida eterna con Él. ¿Para eso están intercediendo? Para que nosotros seamos transformados. Para eso están interviniendo, hermano. No para que tú sigas siendo igual, para que tú cambies. Está todo el reino de Dios a tu favor para que tú hagas la obra para la cual fuiste llamado. Para eso interceden. Y sacan los demonios, así andan pegándole a los demonios para que no te tomen. Para que tú seas transformado. En 1 Corintios 14, 1, 2, voy a seguir esto. Dice, en el 1 dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí hay un problema grave, que hay muchos quiero explicar esto. Miren, lo primero que dice es seguid el amor. ¿De qué amor está hablando? El amor de Dios, el amor que da la vida. Ya está hablando a cristianos esto. No es el amor egoísta que tú tenías antes, el amor transformado, el amor que da la vida, el amor de Cristo. Por eso nos dice que ustedes amen a su prójimo como yo os he amado, o sea, den la vida por los demás. Ese es el amor. Seguir el amor, ese es el amor. Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero no significa que el profetizar sea más importante que el hablar en lenguas, sino que para los demás, cuando tú estás en la iglesia, el profetizar es más importante, porque si tú te pones a hablar en lengua dentro de la iglesia, nadie va a entender nada y no estás haciendo que los demás crezcan. Pero para ti es fundamental, porque el que habla en lengua, dice el 2, no habla a los hombres sino a Dios. O sea, la manera que tú
le hablas a Dios en su voluntad y pides por ti, intercedes por ti, es a través de la lengua. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado la lengua. Yo cometí ese error también. El Señor sanaba enfermos, sacaba demonios y no me permitía hablar en lenguas. Porque tenía miedo, porque yo a mucha gente que vino aquí, que hablaba en lengua y que no tenían una relación con Dios, no tenían intimidad con Dios, eran las lenguas del demonio, porque el demonio imita las cosas de Dios. Pero ¿cuál era el problema? Que ellos no tenían intimidad con Dios, y es ahí peligroso. Si tú no pasas tiempo con Dios a diario, el enemigo fácilmente te puede hacer hablar en lengua, en sus lenguas, y ahí se complica la cosa. Entonces yo tenía miedo y no lo hacía, porque yo vi eso, que yo oré por personas y era un demonio el que le hacía hablar en lengua, y se fue el demonio y no pudo hablar más en lengua. Entonces dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. O sea, también habla las cosas misteriosas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué yo entendí, con qué palabra el Señor me hizo entender que para mí no era un peligro hablar en lenguas? Primero, porque tenía esa intimidad. ¿Y qué dice? En Lucas 11, y esto lo leí, 11:11. Mire, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O sea, está hablando de nosotros, como padres. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por lo tanto, si yo tengo el Espíritu Santo y tengo una relación con Dios, Dios viene a estar conmigo. El que ora de dentro de mí es el Espíritu Santo. No puede venir el enemigo. El Señor no va a dejar que el enemigo me ponga, ¿no es cierto?, un demonio que hable y que adore en vez del Espíritu Santo. Porque yo tengo una relación con Él, tengo intimidad con Dios. Él viene a estar conmigo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que intercede por mí. Y desde ahí yo empecé. Con esta palabra me convenció el Señor que el enemigo no podía meter un demonio para que intercediera para el demonio en vez de para el Señor. Es seguridad. Si tú tienes una intimidad con el Señor, es seguridad que tu intercesión viene del Espíritu Santo. Es absolutamente seguro. Entonces, hermanos míos, lo que yo quiero decir, una cosa, porque lo estoy tratando de convencer que hablen en lengua, sí, es muy bueno que lo hagan. Entonces ustedes le van a decir, pero esos son los carismáticos, pero no son los carismáticos. Eso es lo que hacía Cristo. Cristo oraba. Y si tenía el Espíritu Santo, tiene que haber intercedido a través del Espíritu Santo. Porque Él tenía el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, que tenemos nosotros. No que teníamos, que tenemos. Entonces, si Él lo hizo así, si Él se sometió completamente al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo hizo la misma obra que hacen nosotros, ¿por qué nosotros vamos a dejar este método, esta manera? Y porque nos dicen, y la gente le pone apellido. Si tú sanas enfermos, si tú buscas sanar enfermos, si tú sacas demonios, tú eres carismático. ¿Y Cristo qué es lo que era? ¿Era carismático? Es ser bíblico, hermano, no carismático. Es ser bíblico. La Biblia dice que nosotros hacemos esas cosas. Y hablamos en lengua y todo eso no tenemos que desecharlo. Ahora no tiene que ser, si no hablas en lengua tú no eres espiritual. No, yo estuve mucho tiempo sin hablar en lengua y era tan espiritual como soy ahora. Ahora, ¿mejoró cuando yo empecé a hablar en lengua? Claro que mejoró. Porque empezó a interceder el Espíritu Santo, que yo no lo dejaba interceder por mí. Entonces, lógicamente, que hubo un avance cuando empecé a pedir en lengua. Hubo un gran avance. Pero eso no demuestra que tú eres o no eres espiritual. El poder de Dios, si se mueve en ti igual, bueno, déjalo que hable al Espíritu Santo, déjalo libre. ¿Entiendes? Porque ya está ahí, está en ti. Amén. Amén.
Bueno, si vamos a Colosenses 2, y aquí, esto se lo quité a la Natalia, que el miércoles habló de esto, ¿ya? El miércoles habló de esto y fue muy, muy revelador. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro. Y aquí yo me sentí identificado. ¿Por qué? Cuando habla de lucha, está, como decía la Natalia, es cuando están en la arena, en un estadio, compitiendo por un trofeo, por un galardón, ¿ya? Esa es la palabra que está luchando. Pero ¿por qué está luchando? Y después dice, y oro por la iglesia de la Odisea y por todos los que nunca he visto mi rostro. Yo oro por la iglesia Vitacura y oro por todos ustedes que no los conozco. A muchos de ustedes no los he visto. Porque la semana pasada fue que vieron como 500 personas. ¿Eso? La semana pasada vieron como 500 personas. Yo no conozco a 500 personas que estén viendo esta prédica. Pero sí, yo oro por todos los que ven la prédica. Entonces, oro como él y estoy en esta gran lucha, ¿no es cierto?, para los que nunca han visto mi rostro también. O que han visto mi rostro, pero no he estado, yo no los conozco a ellos, ¿ya? Entonces, y esta lucha, ¿no es cierto?, es por un galardón. ¿Pero para qué? Dice, para que sean consolados sus corazones. Para eso uno ora. Unidos en amor. Miren, ¿qué amor está hablando aquí? Que de ahora en adelante tienen que entender que cuando hablan los cristianos, está hablando del amor de Dios, el amor de Cristo. No está hablando de cualquier amor. No está hablando de que, oh, yo te quiero tanto. No, es que tú das tu vida, das vida a los demás. Ese es el amor. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Porque unidos en amor, ¿qué es lo que es Dios? Dios es amor. Si nosotros estamos unidos en ese amor, alcanzamos todas las riquezas del pleno entendimiento. El pleno entendimiento de lo que le estoy explicando yo, que somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su poder y su objetivo es formar a Cristo dentro tuyo. Y entonces entendemos todas las riquezas que están para nosotros a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Conocernos a ellos. Y cuando habla conocer, la palabra es ginosco. El conocer es pasar tiempo. Eso es lo fundamental, pasar tiempo con Él. Si tú no estás pasando tiempo, no lo conoces. Es muy diferente conocer en intimidad con Él, estar con Él, que conocerlo a través de la palabra. Esto no es conocerlo, es saber de Él. Conocerlo es ser un amigo con Él. Que Él te respalda, que Él te honra como tú lo honras a Él. Hay una relación íntima de amor con Él. Cuando tú le pides que venga sobre una persona, Él viene porque está contigo todo el tiempo, porque tú es tu amigo, es tu amor. ¿Me entiendes o no? Entonces Él hace lo que tú pides y tú haces lo que Él pide, porque tú vives en su voluntad. Entonces hay una relación de que somos uno con Él, íntima de amor. Mientras tú no lo conozcas, no puedes darle en el gusto. Y Natalia decía, habló de Esther, ¿se acuerdan de Esther? El miércoles nos habló. Y esta Esther, cuando le tocó ir en el rey, fue y le preguntó al eunuco, ¿cómo me he visto? ¿Cómo agrava al rey? El eunuco, él lo conocía, estaba, y el que guardaba a las mujeres del rey, lo conocía al rey, conocía sus gustos, cómo agradarlo y todo. Y ella, inteligente, fue y le preguntó, ¿qué hay que hacer para agradar al rey? Y no fue y eligió sus joyas y ropa, sino que le preguntó al que sabía lo justo. Bueno, ese eunuco es el Espíritu Santo, que nos va preparando, porque somos la novia, la iglesia es la novia de Cristo, y va preparando esta novia, ¿no es cierto?, para cuando nos encontremos con el rey, Él se enamore. O sea, que lo podamos agradar en todo. Y esta vida es un aprendizaje de cómo agradar al Rey. Cómo vivir en su voluntad. Cómo amarlo para que Él se sienta amado y para que también podamos responder a ese amor que Él puso sobre nosotros al sacrificar su Hijo por nosotros. Al sacrificarse Él, el Rey, ¿no es cierto?, que es Cristo. Esto es importante, hermanos míos. Es tan importante entenderlo, que esta es una preparación para las bodas.
Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Preparando a la novia, ¿no es cierto? Hermoseándola, para que cuando se encuentre con Cristo, Cristo diga, quiero ser uno contigo y vivir eternamente juntos. De eso se trata el Evangelio. Entonces dice, a conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo. Eso es lo que nos muestran los misterios para poder agradarlo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en este misterio que nos va mostrando, ¿no es cierto? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Quién nos puede engañar si tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, tenemos el discernimiento porque lo escuchamos del bien y del mal? ¿Quién nos puede engañar con palabras persuasivas? Cuando yo escucho a Dios, cuando yo tengo los sentidos ejercitados para estar con Él, porque voy a estar con Él todos los días, ¿me puede alguien engañar con palabras persuasivas? No, pues hermano, no, porque la palabra dice que cuando nosotros escuchamos a Dios, porque no somos tardos para oír y escuchamos a Dios, somos maduros y podemos discernir entre el bien y el mal. Entonces nadie nos puede engañar, como dice aquí. Amén. Amén. Si vamos a Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la fe? La fe de Cristo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que lo buscan. Entonces, ¿por qué puse esto? Porque cuando Pablo dice, yo estoy luchando, está buscando el galardón. ¿Y cuál es el galardón realmente? El galardón, hermanos míos, es poder tener una relación con esta presencia que trae el reino de Dios a nuestra casa, a esta tierra. Por eso que Cristo le decía, entren en el secreto y oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Esa es nuestra oración. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí, como en el cielo. Tu voluntad, no la mía. Ese es el galardón, que Él viene a estar contigo, que tú tienes una relación. Entonces, eso es lo que oraba, para que conozcamos los secretos, los misterios, porque Él nos revela. Este Espíritu Santo nos revela, preparando a la novia, para que cuando nos encontremos con Él, nosotros sepamos vivir la eternidad como Él la vivió. Como Él, no tengamos que ser un cacho. Oye, ya se cayó de nuevo este niñito. No, vamos a vivir como Él vive, porque el Espíritu Santo nos prepara, ¿no es cierto? Y por eso es el galardonador. Por eso yo voy a estar con Él con fe, sabiendo que Él va a venir, porque así dice su promesa, que yo por la sangre de Cristo pueda entrar a su presencia. Para eso es la sangre de Cristo. Te limpia los pecados para que tú entres en una relación íntima con Dios. No para que tú sigas pecando. Para que entres en esta relación y puedas conocer todo su secreto y puedas tener el galardón. El galardón es la presencia de Jesucristo en ti. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. No puedo decir, Cristo vive en mí y yo vivo. No. Tú tienes que morir para que Cristo viva en ti. Y ya no vivo yo. Por eso dice Pablo eso. Ahí se cumple esto que estoy hablando, ¿no es cierto? Y por eso en Mateo, que yo leía la semana pasada, decía 11:29, decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ahí nosotros nos podemos enyugar porque andamos con el mismo Espíritu Santo y no tenemos problemas. Si yo me someto a ese Espíritu Santo, de doblar hacia la derecha, cuando me diga, y hacia la izquierda, cuando Él me diga, y no ando tironeando. Y cuando tú andas tironeando, cuando los bueyes no son tan mansos, se les rompe el lomo. Duele, pues. Si uno anda tirando para el otro lado, duele. Entonces después vamos al Señor, Señor, pero ¿por qué está pasando esto? Porque tú estás tirando para otro lado y no estás siguiendo a Cristo. Porque ahí Él liviana su carga, ahí descansa vuestra alma y vives en su reposo. El reposo que dice el Señor es cuando tú haces su voluntad. Ahí vives en su reposo. Entonces todo es muy agradable, es muy tranquilo. Bueno, hay persecución y todo eso,
Pero eso es lo de menos cuando tú tienes la presencia de Dios. Es lo de menos, eso da lo mismo. Es tal el gozo de tener la presencia de Dios que lo demás, de verdad, es la añadidura. Tú estás en el reino de Dios. Por eso dice, busca el reino de Dios y su rectitud, su justicia. Y todo lo demás será añadido. Ahí está, ¿ya? Por eso, en 2 Corintios 6, 14, dice, no unáis con yugo desigual. Esto lo leí la semana pasada, ¿ya? Con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y con comunión la luz con las tinieblas. ¿Se acuerdan que les decía que no podemos estar juntos porque uno tira para allá y otro para acá? No nos podemos enyugar con alguien que no es cristiano. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, acuérdense, Belial es un seudónimo, un nombre de Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. ¿Se dan cuenta? No podemos entrar, ¿no es cierto?, una relación. Está hablando de relación. No es que no nos podemos juntar y apartémonos de los malos, porque nosotros tenemos que pescar a los malos y transformarlos, porque nosotros venimos, los que son malos los que están en pecado y no conocen al Señor, están muertos. Entonces, nosotros como amamos, ese amor, acuérdense que la palabra amor es dar vida, le damos vida, los resucitamos y los ponemos a los pies del Señor. Ese es nuestro objetivo. Pero ¿por qué leí de nuevo esta palabra que no nos debemos juntar y todo lo demás? ¿Por qué? Porque nosotros, en 2 Pedro 1, 3 y 4, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Somos el nuevo hombre con una nueva naturaleza. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, las cosas de Dios, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, con su poder, Él nos dio ser como Dios. O sea, piedad es un hombre lleno de Dios, ¿ya? Por eso tenemos el Espíritu Santo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por su gloria y excelencia. ¿Mediante qué? El conocimiento. Todas estas cosas poderosas que pone en nosotros es que mediante el conocimiento, es la relación íntima, hermano. Cuando diga conocimiento, no es que yo estudio aquí, como decía este mismo pastor. Yo estuve 3 años estudiando solamente, no sé si fueron 3 años, pero bueno, 1 año, pongamos, para no mentir, 1 año, para no equivocar, 1 año estudiando las 3 horas que estuvo en oscuridad el Señor. 1 año estudiando eso. ¿Y sabe que llegó a la misma conclusión que el Señor me enseñó a mí a través del Espíritu Santo? Y lo digo con mucha modestia porque yo no soy inteligente. El Señor me dice las cosas. Sí, lo mismo prediqué yo la otra vez, que esa oscuridad fue oscuridad total. Total. Absolutamente estaba todo negro. Él no se veía ni las manos de Jesucristo. Esa fue la oscuridad que hubo esas 3 horas. Y por supuesto ahí estaba la ira de Dios cayendo sobre él en esas 3 horas. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú no tienes una relación con el Señor, te demoras eternamente y no vas a entender. Porque yo lo he comprobado. Y ellos dicen, yo soy doctor en la palabra y no quise hacer este otro doctorado, pero me dije, ¿sabes que no sacas nada con tener doctor? Ser doctor. Ese título te lo dio un hombre. Muéstrame el Espíritu Santo. Como decía Pablo, voy a ir para ver esos que están envanecidos en la palabra, que me muestren el poder de Dios. Porque el reino de Dios no es solo palabra, también es poder de Dios. Entonces, ¿por qué predico esto tanto? Porque esta relación, ese es el secreto, hermano. Esta relación íntima, si tú no pasas tiempo con Dios, no vas a ser cristiano. No vas a entender la palabra. No vas a tener revelación. No vas a saber por qué fuiste y para qué fuiste llamado. ¿Me entienden? Por eso que es tan importante esto. Y por eso que dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocimiento es relación íntima, no se olvide. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Naturaleza divina, o sea, te cambia tu naturaleza, la naturaleza caída, tenemos ahora la naturaleza divina. Entonces, ¿por qué no nos podemos enyugar con alguien que tiene todavía la naturaleza caída? Que esos son los que, ¿no es cierto?, que decía aquí arriba, que no os unáis con yugo desigual, con los incrédulos. Esos son los que tienen todavía la naturaleza. Nosotros no nos podemos juntar porque tenemos diferentes naturalezas. Entonces yo contaba una historia de una vez, ojalá no se acuerden de esta historia porque la mayoría después se acuerdan de la pura historia y no de la enseñanza. De un pajarito que se enamora con un pez y se amaban profundamente. Entonces, pero ellos pertenecían a diferentes naturalezas. Una en el aire, ¿no es cierto? El pájaro vuela, ¿eh? Y el pez está debajo del agua. Son diferentes naturalezas. Entonces, para pololear, ¿no es cierto?, para estar juntos, entonces el pez salía un poco del agua, se daban besitos y ¡pah!, caía al agua, ¿no? Y después de repente el pájaro se metía al agua, se hacían cariño y salía el pajarito porque no podía respirar dentro del agua. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, ¿qué tenía que pasar para que ellos pudieran vivir juntos? Tenía que morir uno de los dos. Tenía que morir. Y ese es el problema cuando somos diferentes naturalezas. Si la persona no se convierte, o tú no te sales del Señor, no pueden vivir juntos. Porque va a ser un desastre esa vida juntos. Porque tienen diferentes naturalezas. Porque los que conocen a Dios tienen la naturaleza divina. Y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Acuérdense que el hombre antiguo era corrupto, etcétera, etcétera. Habiendo huido. Y cuando dice huido es alejarse de toda corrupción. O sea, se aparta uno totalmente de la corrupción, de las cosas malas. Lo que decía al principio. Y dice, y que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esta concupiscencia es la misma palabra viciado. Es exactamente la palabra en griego. ¿Qué decía? Deseos engañosos, igual que en Efesios. O sea, deseos engañosos y lujuriosos. De eso está hablando la concupiscencia. Entonces, habla de que nosotros nos apartamos del antiguo hombre para poder tener esta naturaleza divina, que es la presencia de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria de este mundo. ¿Se dan cuenta? Por eso no podemos enyugarnos con alguien que no es, porque vamos a estar tironeando todo el tiempo y uno de los dos tiene que morir. Nosotros ya morimos a la naturaleza caída y por eso hoy día tenemos una naturaleza divina. Pero para eso tuvimos que huir, salir de la maldad, de la corrupción, del hombre, como decía al principio, que lo tengo acá arriba, el hombre depravado, inmoral, corrupto. Y también de los deseos engañosos, deseos de lo prohibido, de la lujuria. No podemos seguir siendo igual, por eso es lo peligroso de lo que dije al principio, de predicar que el que asesinó se va tan campante, no se arrepintió, no cambió, y ya pagó al Señor por eso. Mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya un Espíritu Santo dentro tuyo que te va a cambiar y te va a hacer igual a Cristo, esos pecados están ahí, no son perdonados. El arrepentimiento, por eso Jesucristo le mandaba a predicar, ¿qué es lo que les decía? Arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios tiene que traer arrepentimiento, porque el Espíritu Santo el Espíritu Santo te dice cómo arrepentirte, te dice tus pecados y te hace sentir lo grave de tus pecados. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, no podemos tener la naturaleza divina y seguir siendo iguales. Tenemos que apartarnos, ¿cierto?, del hombre depravado, corrupto e inmoral. ¿Cómo? También cambiando esa concupiscencia que es pensar en lo prohibido y la lujuria. Entonces podemos tomar a los que están muertos y darle vida. ¿Cómo? Muriendo en la cruz junto con Cristo. Tuvo que morir
Tenemos que morir. Si tú no has muerto a tus deseos, a tus lujurias, a todo eso, quiere decir que sigues con la naturaleza caída. No has muerto, por lo tanto no puedes tener la naturaleza divina, porque tienes que morir, como Cristo murió en la cruz. Tienes que morir. Dice, toma tu cruz. ¿Qué te está diciendo Cristo? Muere a tus deseos, muere a tu naturaleza divina y ven, sígueme, porque vas a tener la naturaleza mía, la naturaleza divina. Amén. Ese es el mensaje de hoy día, hermanos míos. Así que damos gracias a Dios, vamos a orar. Damos gracias, Señor, por esta palabra. Espero que haya calado hasta el fondo de vuestros corazones, que el Espíritu Santo te haya... Oh, se me olvidó la palabra. ¿Qué dice con el Espíritu Santo? No. Sí, convencido, pero es redarguir tus pecados, ¿cierto? Y tú puedas entender que debe haber una transformación, que debe haber un cambio profundo en tu manera de vivir, y que esa manera de vivir y cambio profundo viene del conocimiento del Padre y del Hijo, en esta relación íntima, que Él nos abrió el velo y podemos entrar a su presencia, estar con Él. Y Él nos habla y nos dice cuál es la voluntad de Él para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas? Amén. Parece que canté muy fuerte hoy día, que ronco. Así que, pero no es que esté enfermo, no, fue una ronquera momentánea. Pero bueno, gracias, Señor, te damos por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu enseñanza, Señor. Y bendice a cada una de las personas que han escuchado esta palabra, Señor, y que mueran, Señor, a su vida antigua y pon esa naturaleza divina que es tan importante para cumplir con la obra para la cual fuimos llamados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos ahora a leer, vamos a cantar un poco una canción. Vamos a cantar una canción mientras ustedes ponen sus peticiones de oración. Y le queremos pedir también que, bueno, lamentamos mucho la muerte de la hermana de Daniel. Es lamentable, ella tenía un cáncer muy avanzado cuando nosotros supimos, ¿no? Y nos está justificando, nuestra iglesia sana casi todo lo que pedimos, hay sanidad, pero también estos son los momentos de darle la gloria a Dios. Cuando en los momentos difíciles es un momento muy especial. Yo no sé si me entienden ustedes lo que estoy diciendo, pero yo creo que cuando hemos tenido esa contrariedad, que se nos muere alguien querido, poder decirle, Señor, tu voluntad sigue siendo perfecta. Tu voluntad, yo creo en tu voluntad, y no le vamos a pedir explicaciones. Yo me acuerdo y me acuerdo con mucha emoción, porque yo cada vez que leo que mi nuera, la esposa de Juan Pablo, mi hijo mayor, ella tuvo la pérdida el 17 de junio de su abuelo, su tatamoti, y él se lo llevó el Señor con este COVID, ¿cierto? Tenía más de 80 años, y nosotros oramos hasta el final, ¿ya? Pero se lo llevó. Pero saben que la Cotita escribió una carta tan hermosa, de no pidiéndole cuenta al Señor, sino que agradeciendo y mostrando cómo Dios hizo maravillas dentro de esta pena. Y el poderle dar la gloria, porque yo tengo que confesar que después que se murió el tatamoti, yo fui a preguntarle al Señor, ¿por qué que a pesar de nuestras oraciones te lo llevaste? Y Él me dijo, lee la carta. Ay, la voy a leer, la tengo aquí. Permiso, ¿eh? ¿Sabes qué? Esta cuestión la quiero leer. Ay, el Señor me está diciendo que la lea. ¿A dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Aquí. La voy a leer, ¿saben por qué? Porque lo escribió el día que se murió el Tata. Hasta el 17 de junio. Espera un poquito. Mire lo que escribe Cotita. Y el Señor me dijo, cuando le pedí explicación, Señor, más o menos, no pidiendo explicación, había por qué, no, sino que humildemente, Señor, ¿qué pasó? Y Cotita, cuando comunica, me dijo, lee lo que escribió Cotita. Ahí está la respuesta. Y dice, querida iglesia, les quiero contar que mi tatamoti falleció hace algunas horas. Quiero agradecerle a todos sus oraciones de fe y declarar
las grandes maravillas de nuestro Dios en medio de todo. Él sigue siendo Dios. Oh, Dios mío. En todo nos enseña y nos levanta. En todo nos ama. Con mayúscula, en todo nos ama. En cada cosa que vivimos, Él muestra su perfecto amor y su perfecta y buena voluntad. Quiero decirles que ha sido hermoso para nosotros, familia pastoral entera, dar la batalla hasta el final por mi tata. Decirles que Él ha declarado que somos sus hijos y que tenemos entrada directa al Padre. Al Padre para pedir, como hijos suyos, siempre estamos llamados a darlo todo y a no rendirnos por amor a los demás. Decirle que la esperanza no avergüenza, nunca, porque sabemos el tamaño del Dios al que amamos y servimos. Quiero levantar sus corazones en este momento. Decirles que no nos desanimemos, hoy menos que nunca, porque con cada enfermo que tengamos delante vamos a estar siempre llamados a orar, siempre. Porque Él siempre puede sanar y se puede manifestar, porque Él se goza en la fe de sus hijos y porque estamos llamados a traer su reino a esta tierra. Me cuesta expresar tantas cosas que el Señor ha hecho estos días, pero no quiero solo darles la noticia y pedir oración por mi familia, sino mucho más que eso, que entendamos todos juntos que esto puede levantarnos en vez de entristecernos, que no cesemos de llamar a la persona a la reconciliación, no cesemos de aprovechar el tiempo y la vida que Dios nos ha dado. Tenemos el avivamiento, tenemos su presencia, y si bien el Señor hace su perfecta, buena y agradable voluntad, siempre estamos llamados a creer en lo que el mundo ve que es imposible. A mi familia materna le quedan varios enfermos. Sigue mi abuela y mi tío, los dos se sanaron, ¿ya? A pesar que la abuela también era octogenaria. Y tenemos las peticiones de todos aquí que han manifestado. Todas son oportunidades para que veamos la gloria de Dios. Oraremos por ellos, igual que por Tata, sin importar los diagnósticos, con esa misma fe sobrenatural que es don de Dios. No mérito nuestro. Y asimismo con cada enfermo que tengamos. Y la gloria sea suya siempre. Los ama a todos, les doy las gracias por su cariño, por sus oraciones, por su palabra de amor en este momento. Y ahí vienen agradecimientos personales que no quiero leer. Pero se dan cuenta, esos son los momentos más preciosos para darle la gloria a Dios, a pesar de la tristeza. Esa es la respuesta que Dios me dijo. Me dijo más cosas, me dijo, ¿saben qué? Léela, porque ahí vas a ver, me dijo, la fe de mi Hijo Jesucristo. Que a pesar que estaba muriendo en la cruz, eso me dijo el Señor, a pesar que estaba muriendo, dio gracias y dijo, perdona porque no saben lo que hace. Se preocupó de los demás y no de su muerte injusta. Eso es que a Él sí era injusta. Para nosotros no hay injusticia. Si Él hiciera justicia no podríamos vivir ninguno de nosotros. Por eso yo me emociono, porque veo las manos de Dios en esa carta, que es la muestra de una fe inquebrantable. Eso es cuando el Espíritu Santo está dentro tuyo. Existe una fe inquebrantable. Nada te hace dudar, ni siquiera la tristeza de un tata muy querido que se fue. Amén.